¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta nueva modalidad vamos a tratar de dejar un poco más en claro todos los mecanismos que estamos viendo de manera aislada. Las actividades que estuvimos viendo en Classroom van a desembocar todo aquí. Recuerden que el objetivo primordial de todo este sistema de enseñanza que estuvimos llevando a cabo a través de las plataformas es para que ustedes vayan conociendo un poco de la fisiopatología y las repercusiones sistémicas que interfieren con el tratamiento odontológico. En este caso nos vamos a enfocar un poquito más clara y general a lo que es el fenómeno de la hipertensión y su abordaje desde un punto de vista odontológico para que ustedes vayan formando un criterio en cuanto a la atención específica odontológica en este tipo de pacientes. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de conjuntar todo lo que hemos estado viendo previamente. Vamos a apoyarnos de esta herramienta y esto se los voy a dejar en un video para que lo puedan repasar posteriormente. Vuelvo a hacer la aclaración, como este video se sube a redes sociales, algunos otros profesionales en otras partes del mundo lo pueden llegar a ver. Es un video meramente explicativo para alumnos de pregrado. En los links que se proporcionarán después se va a encontrar todo el respaldo bibliográfico para extenderse un poquito más y encontrar un vocabulario un poco más científico y detallado acerca de los fenómenos. Pero bueno, en este caso vamos a tratar de que sea lo más explícito posible, con un lenguaje lo más coloquial posible para los jóvenes de pregrado. Bueno, hecha la aclaración, vamos a comenzar. Eh, Primero que nada tenemos que entender qué es la presión arterial. Se conoce como presión arterial, chicos, a la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso. Así de simple nada más. Es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso. Pero para poder llegar a este punto, tenemos que entender otros fenómenos. Si nos fijamos aquí en el dibujito, vemos un corazón latiendo y la sangre fluyendo a través de venas y arterias. Ojalá y el mecanismo de distribución de la sangre fuera así de simple. Recordemos que el corazón solamente bombea la sangre, pero no la chupa, digamos, de regreso. Necesitamos un retorno sanguíneo que está determinado por algunas estructuras que son las vénulas, las venas, y a través de las arterias y arteriolas hay una distribución sistémica de la sangre. Entonces, vamos a entender este fenómeno principalmente a través de estos dos factores. La expulsión de la sangre o de un volumen de sangre, de una cantidad de sangre a partir del corazón, y el retorno de esa sangre sistémica, ya cuando cumplió su función de distribución, cómo va a regresar al corazón para derivarse a los pulmones, oxigenarse y volver a comenzar nuevamente otro ciclo. Entonces, presión arterial, fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes del vaso. Y vamos aquí. La primera pregunta que nos surge es, ¿qué le da fuerza a la sangre? Y muchos podemos pensar que es el corazón únicamente. El corazón influye demasiado en la potencia con la que pueda salir la sangre disparada hacia el organismo, hacia el resto del organismo y hacia los pulmones. En clases pasadas ya habíamos visto un poquito de la fisiología cardíaca, todas sus cavidades, hacia dónde derivan la sangre, cómo retorna. Bueno, pues en este caso vamos a ver que la fuerza con la que se distribuye la sangre dependen de la velocidad y del volumen. Vamos a suponer que nosotros tenemos una frecuencia cardíaca de 60 por minuto, 60 pulsaciones por minuto. Y en esas 60 pulsaciones por minuto distribuimos cierta cantidad de sangre, un estándar. Si nosotros aumentamos esa frecuencia, es decir, nos estamos corriendo o estamos nerviosos o algo así, el corazón va a bombear más veces. Entonces, el volumen de expulsión aumenta y la velocidad de la sangre también. Entonces, eso nos puede elevar la tensión arterial. Entonces, uno de los principales factores que vamos a entender aquí es que la velocidad con la que sale la sangre del corazón y la cantidad de sangre, a eso nos referimos con volumen,
la cantidad de sangre que sale expulsada van a determinar la presión que va a ejercer esta sangre en las arterias. Y por eso decimos que la presión arterial está determinada primordialmente por la velocidad, y la velocidad depende de estos factores que son la frecuencia cardíaca y la capacidad de constricción de las arterias. Y también depende del volumen. El volumen es la cantidad de líquido. Recuerden, cuando hablamos de volumen hablamos de líquidos. Y entonces decimos que el volumen depende del retorno venoso derecho, la volemia, que es la cantidad de sangre contenida en los vasos, y también de la cantidad de sodio. En esta diapositiva vamos a ver algunos de los factores, bueno, los factores a grosso modo, los factores que determinan en general a la presión arterial. Cuando tratábamos de entender este fenómeno, yo les decía, vamos a concentrarnos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero bueno, en realidad los factores que determinan la presión arterial son muchos. De ahí tenemos primordialmente el gasto cardíaco, que depende de la frecuencia cardíaca, que lo vemos ahí como una FC, y el volumen de sangre. La resistencia vascular periférica. ¿A qué se refiere esto? Imagínense que tenemos mangueritas flexibles que se pueden distender o se pueden contraer. Si se contraen, aumenta la resistencia, y si se distienden, disminuye la resistencia. Es como apretarse y aflojarse. Y también depende del retorno venoso, el volumen de la sangre. Imagínense una manguerita que le estamos pasando 1 litro de agua. Entonces va a tener una presión determinada para ese litro de agua. Si aumentamos la cantidad de agua, va a aumentar la presión porque aumentó el volumen dentro de esa manguerita. Lo mismo ocurre en las arterias. Si aumentamos la cantidad de sangre, va a aumentar la presión arterial, ¿sí? Y la influencia del líquido extracelular, que es lo que nosotros vemos aquí como LEC, que es líquido extracelular. Es decir, en una de nuestras clases también habíamos visto la cantidad de líquidos totales que tenemos en el cuerpo, entre los cuales se encuentran el líquido intracelular, el líquido extracelular, el plasma, el líquido cefalorraquídeo, etc. Bueno, aquí vamos a hablar de los líquidos que están afuera de las arterias y en los tejidos primordialmente. Si aumentamos la cantidad de líquidos en los tejidos, entonces la presión de afuera hacia adentro de los vasos va a aumentar, como que los vamos a apretar. Y si aumentamos el volumen dentro de las arterias, pues entonces la fuerza aumenta hacia afuera. Entonces, la regulación de los líquidos tiene que ser una dinámica constante para que nosotros no tengamos presión sobre las arterias ni de adentro hacia afuera de las arterias. También, para regular esos líquidos, el riñón primordialmente nos va a ayudar a través de la retención o la excreción de agua y sodio, que eso lo vimos de una manera muy somera en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Hay otros factores, unos factores que nos van a ayudar a toda la regulación de la presión arterial. Por ejemplo, la activación del sistema nervioso simpático, que son hormonas. Recuerden cuando vimos sistema nervioso que dijimos que había un sistema simpático y un parasimpático y eran complementarios, no son antagónicos, son complementarios. Imagínate que el sistema nervioso simpático está primordialmente regulado por catecolaminas, y las catecolaminas, vamos a poner solamente un ejemplo de sus funciones. Cuando las catecolaminas interactúan con ciertos vasos, hay una vasoconstricción. Entonces el vaso se cierra, se contrae, y el líquido que está adentro aumenta la presión sobre la arteria, ¿sí? Entonces a esto nos referimos con la activación simpática. El sistema nervioso simpático está actuando constantemente sobre las arterias para generar contracción, ¿sí? El sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo habíamos visto, que comprende
una gran cantidad de enzimas, una cantidad determinante de hormonas, de estimulantes, para que nosotros podamos tener una regulación a largo plazo de la presión arterial. También nos ayuda a retener o a eliminar sodio, agua, a aumentar la sed. Si nos da sed, pues tomamos agua y aumentamos el volumen de agua de nuestro cuerpo. Y también cuando estábamos viendo el tema de AINES vimos la función de algunas prostaglandinas sobre los vasos. Algunas prostaglandinas generan vasoconstricción, algunas prostaglandinas generan vasodilatación y algunas otras hormonas que son propiamente del vaso que también tienen una influencia sobre la presión arterial. Entonces, en esta diapositiva podemos ver en conjunto algunos de los factores que regulan la presión arterial. Si nosotros vemos que esto es una dinámica constante, a la regulación de la presión arterial también se le conoce como hemodinamia. Recuerden esta palabra, la vamos a estar utilizando mucho, la hemodinamia. Todos los factores que intervienen en la regulación de la presión arterial están contenidos dentro de este concepto que se llama hemodinamia. Bueno, si hasta aquí no tenemos ninguna duda, vamos a continuar. El concepto de hipertensión, recuerden, viene del griego hiper, excesivo, aumentado, etc. Hipertensión arterial es una elevación crónica de la presión arterial, es decir, por alguna cuestión o los vasos se contraen constantemente o el volumen de la sangre aumenta por encima de los valores tolerables o existen factores que incluso puedan generar alteraciones dentro del vaso que le impidan distenderse correctamente, por ejemplo las placas de ateroma, las plaquitas de grasa que se van formando dentro de las paredes del vaso. Entonces hacen que los vasos se vuelvan rígidos. Hay muchas situaciones que pueden provocar que la presión arterial aumente y todos dependen de los factores que vimos anteriormente. Entonces, una elevación crónica de la presión arterial sistólica y diastólica o de ambas por encima de los que son considerados como normales, ya lo podemos catalogar como una hipertensión arterial, es decir, aumenta la presión de la sangre sobre las paredes del vaso. Y esto es una constante. Tenemos muchos riesgos. La presión, si aumenta, pues bueno, tenemos vasos de menor calibre y de menor resistencia que al aumentarles la presión pueden reventar. Volvemos al ejemplo de las mangueritas. Yo tengo una manguera de bombero y esa manguerita de bombero pues aguanta muchos litros de agua a una velocidad muy rápida, ¿sí? Y con una constante de salida bastante acelerada. Pero imagínense que esa misma agua con esa misma velocidad yo la pongo en un guante de látex. Ese guante de látex no va a poder contener ni el volumen, ni la velocidad, ni la fuerza, y entonces va a reventar. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos nosotros con la hipertensión. Empezamos a tener daño en capilares primordialmente, y bueno, así como ustedes han visto en algún momento una persona que tiene un derrame en el ojo, lo tienen bien ubicado. Bueno, pues ahora imagínate que tienes capilares en el riñón, en el cerebro, en los pulmones, en el corazón. Y si la presión de la sangre aumenta por niveles más arriba de lo que puede tolerar alguno de esos vasitos, entonces lo más seguro es que se rompa y vamos a tener derrames. Por eso es muy importante que nosotros estemos checando constantemente la presión de los pacientes para ver en qué estadio se encuentran. Ahorita los vamos a estudiar para ver su clasificación y para evitar riesgos, porque muchas de las maniobras que nosotros podemos llegar a ejecutar sobre los pacientes odontológicamente hablando pueden alterar la presión arterial. Y hay una gran complicación en esta situación. Nosotros decimos que la hipertensión arterial es silente, es decir, no hace ruido, no se nota.
Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en México, bueno, y en todo el mundo, que el paciente no se siente mal. Va generando una resistencia ante la elevación de la presión arterial, genera una resistencia y deja de sentirse mal. Entonces, tenemos la experiencia de muchos pacientes que dicen, no, pues yo me siento bien, no siento mareo, no tengo zumbido de oído, no tengo derrame de ojo, no me sangra la nariz, pero vemos que su presión arterial está excesivamente aumentada. Entonces genera una resistencia ante esta condición. Es un sistema de adaptación que puede ser engañoso. Entonces, no debemos tomar de forma ligera los estados de hipertensión de los pacientes, porque nos pueden generar complicaciones inmediatas o a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, la hipertensión arterial es cuando aumenta por cualquier motivo la presión sobre los vasos sanguíneos y esto pues va a redundar en que los capilares de menor tamaño pueden llegar a tener lesiones. Y bueno, aquí hay mucha letra, pero espero que lo puedan leer con calmita. Van a tener el video a disposición, le pueden poner pausa por si quieren hacer algunas anotaciones. Pero bueno, aquí es una breve explicación que dice: la presión sanguínea depende del gasto cardíaco, de la resistencia vascular periférica y de la volemia. Si aumenta el tono simpático, es decir, si el sistema nervioso simpático se altera, va a aumentar el gasto cardíaco, es decir, aumenta la frecuencia con la que el corazón bombea la sangre y aumenta también la velocidad y la cantidad de sangre que va a bombear el corazón. Y entonces la resistencia vascular periférica se va a ver vulnerada. También va a aumentar por algunos efectos de algunas hormonas vasopresoras como son la angiotensina 2 y la endotelina, ¿sí? Y otros factores que también nos van a ayudar a preservar o a darle continuidad a este estado morboso, que ya dependen primordialmente de los vasos o de algunas otras enfermedades. Dentro de la clasificación de la hipertensión arterial vamos a ver que tenemos la hipertensión arterial primaria, que es, bueno, alguna alteración directa sobre los mecanismos que regulan la presión arterial, o sea, alguno de los mecanismos reguladores se descompone y esa es una hipertensión primaria. Y también tenemos la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria es por una alteración en otro sistema, no sé, no, un tumor renal o o alguna alteración hormonal, automáticamente la presión arterial se va a ver afectada. Entonces, cuando no se descompone directamente un mecanismo regulador de la presión arterial, sino es por otras entidades patológicas, vamos a ver que tenemos una hipertensión secundaria. Entonces, de manera general, vamos a ver que tenemos hipertensión arterial primaria, que está determinada cuando se altera alguno de los mecanismos reguladores, o una hipertensión secundaria, que es a consecuencia de otra alteración, una enfermedad, un tumor o cualquier otra entidad patológica que incide directamente sobre la regulación de la presión arterial. Esta tablita es muy interesante. Déjenme decirles que esta tabla fue diseñada por una de nuestras alumnas, ya titulada. De hecho, este fue uno de sus trabajos de tesis. Hizo un excelente trabajo de investigación acerca de el manejo odontológico de pacientes con hipertensión. Y esta tablita la elaboró ella, nuestra querida alumna Abigail Graciela Olivos Tenorio, que también orgullosamente de la Universidad de Ixtlahuaca hizo un trabajo de investigación impresionante que va a salir publicado posteriormente en, en forma de un manual. Pero bueno, en esta tablita nos están explicando cómo se clasifica según la norma en México y el Comité Nacional de Estados Unidos sobre la prevención, detección, evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial. Y aquí cabe mencionar que vamos a ver, lo voy a poner aquí con el lapicito, el número 7. Hasta ahorita sigue vigente esta clasificación, la JNC número 7. Ya hay otra, que es la 8. Pero los parámetros están tan estrictos
que si nos basamos en esos nuevos parámetros de la JNC número 8, básicamente la mitad de la población mundial ya estamos en algún estadio de hipertensión, porque son muy estrictos sus valores. Pero bueno, nos vamos a regir ahorita por la JN7 y la norma oficial 030 del 2017. Entonces vamos a ver que de este lado tenemos nuestra norma y de este lado tenemos la clasificación, digamos, internacional. Y vamos a hacer una pequeña comparativa. Tenemos una presión arterial sistólica, que es de contracción, vamos a entenderlo someramente así, contracción, y diastólica, que es de distensión. Vamos a suponer que cuando la arteria se contrae, digamos, por decirlo así, vamos a tener una presión sistólica, y cuando la arteria se distiende o se libera de esa presión, entonces la consideramos una diastólica. Vamos a ver que la presión arterial óptima se encuentra menor a 120 milímetros de mercurio y la diastólica a 80. Esto hay que considerarlo bien y tenemos que hacer alguna acotación aquí muy importante, porque hemos visto que muchos profesionales de la salud, y yo he tenido la experiencia que en otros países, no nada más en México, en otros países primordialmente de América Latina, obvian esta cifra. Al decir obviar, quiero decir que la estandarizan. No se hace un buen registro de la presión arterial y todos tienen 120/80. Ojo, debemos de hacer mediciones de la presión arterial lo más precisas posibles y constantemente. ¿Por qué? Porque no todos manejan la cifra de 120/80. Según la raza, según la etnia, según el lugar, según los factores, estas cifras pueden variar incluso entre los géneros. Los hombres pueden mantener unas cifras ligeramente superiores a las de las mujeres. Imagínense que, por ejemplo, una mujer cuya presión normal constante es 160. Y esa es la presión que siempre va a manejar. Y si tú llegas a detectar que esta mujer tiene 120/80, tal vez ella ya se encuentre con una alteración en la regulación de la presión arterial. Puede ser hipertensa. No entra en estos valores, pero no son los valores que ella normalmente manejaba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, debemos ser muy responsables y muy profesionales al momento de manejar estos valores. Aunque son unas clasificaciones estándar, pero recuerden, nosotros no vemos enfermedades, vemos enfermos. Y normalmente no podemos meter en clínica a todos los pacientes dentro de un estándar. Tenemos que respetar los criterios de cada paciente y sus cualidades. Pero bueno, vamos a continuar. Una presión arterial, según la norma en México, es de 120/80 y coincide perfectamente con la clasificación JNC, que nos considera como una presión normal. Y aquí vamos a manejar estos dos valores. En nuestra norma se manejan como presión arterial subóptima y como presión arterial limítrofe. Y en la JNC, esto ya se conoce como prehipertensión. Por ejemplo, yo normalmente me manejo en un valor 135/87. Ya soy prehipertenso. No he desarrollado como tal la condición de hipertensión, pero ya estoy a un ratito o a unos factores de generarla. En la mayoría de los casos, aquí promoviendo con el paciente ciertos cambios en su estilo de vida, en la dieta, ejercicio y todo, esta cifra es reversible. La mayoría de los pacientes en este caso no requiere medicación, incluso en lo que nosotros consideramos como hipertensión grado 1. Ahí no requerimos forzosamente medicamento, pero la JNC ya lo considera como hipertensión etapa 1. Aquí es donde ya se empieza a promover el uso de fármacos, cambios en el estilo de vida, terapias, etcétera. Erradicar todos los factores que nos están llevando a elevar la presión arterial,
que pueden ser tabaquismo, sedentarismo, obesidad, etcétera, muchos factores, y aparte se puede promover el uso de medicamentos. Vamos a ver pacientes que tienen hipertensión grado 2 e hipertensión grado 3 en nuestra norma. Bueno, pues para la junta o para la clasificación JNC, eso ya se encuentra en una hipertensión etapa 2. ¿Por qué les pongo esta tabla comparativa, chicos? Porque a veces nos piden ciertos valores, sobre todo en los exámenes, nos dicen cuál es el valor normal de la presión arterial y cuál es el valor normal de la etapa del grado 1 o del estadio 1. Bueno, según la clasificación de quién, porque puede haber la clasificación de la OMS, la clasificación JNC que les estoy mencionando, la norma oficial mexicana. Entonces es muy importante que ustedes se apeguen a un estándar, el que ustedes elijan, y ahí determinen el grado de hipertensión que tiene el paciente. Para poder hacer un diagnóstico, lo vamos a ver más adelante, es importante que el paciente se esté monitoreando bajo ciertas condiciones la presión arterial de manera constante. Entonces, bueno, pues vamos a continuar, ¿sí? Déjenme borrar aquí las flechitas. Aquí vamos a ver, borrador, borramos esto, borramos aquí, borramos aquí. Y pues bueno, desafortunadamente, esta clasificación va a venir en el examen, chicos. Ya saben, debemos saber perfectamente los valores. Y ustedes me tienen que decir si son los valores de JNC o los valores de la norma, que los tenemos que estar manejando como debe de ser. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya quedó. Continuamos. ¿Por qué se hacen estas clasificaciones según el estadio o según el grado o según la etapa? Vamos a ver, todo está relacionado con el daño que pueden llegar a generar sobre los órganos estas elevaciones de presión arterial. Cuando la presión arterial aumenta, genera desgaste y daño y estados inflamatorios en las arterias primordialmente. Entonces se altera la hemodinamia. Vamos a ver que en el estadio 1, pues no tenemos datos objetivos o datos perceptibles de alguna alteración orgánica. En el estadio 2 ya empieza a haber hipertrofia ventricular, ¿sí?, que puede ser detectada por electrocardiograma o ecocardiografía. Hay estrechamiento de las arterias de la retina, microalbuminuria, proteinuria, creatinina aumentada, y esto ya nos habla de que empieza a haber afección en el riñón. Y evidencia de placas ateroscleróticas en la carótida, en la aórtica, en la ilíaca y en la femoral. Es decir, ya empezamos a tener daño en las paredes internas de los vasos. No es grave todavía, pero ya no es bueno que los vasos tengan alguna afección o que el corazón tenga alguna afección. Y eso se conoce como estadio 2. Estadio 3. Signos y síntomas que han aparecido como resultado de daño orgánico. Y aquí vemos, pues ahora sí que todos los órganos que se ven afectados cuando la presión arterial es elevada y persistente. Entonces, la clasificación de los estadios de la hipertensión están relacionados al grado del daño que han generado en ciertas estructuras del cuerpo, ¿de acuerdo? Eso sí lo tenemos que tener muy en cuenta. Y bueno, para resumir esta etapa, la fisiopatología pues básicamente está encaminada a entender que tuvimos alteraciones en en el sistema nervioso, perdón, en el sistema nervioso, alteraciones en la regulación renal a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona o alteraciones también desde el riñón en el volumen, cambios en la estructura del músculo de las arterias o alguna alteración hormonal. Son muchos los factores que regulan la presión arterial, entonces cualquier alteración en cada uno de ellos puede derivar en una alteración en la presión arterial, ¿de acuerdo?
Y en este dibujito lo podemos resumir de una manera más sencilla. Si vamos siguiendo las flechitas, vamos a ver que todo está relacionado con el sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso, la regulación renal, la reacción de las arterias sobre los estímulos externos o internos, la cantidad de volumen, bueno, la cantidad de sangre o de plasma o de líquido extracelular que tenemos. Entonces, aquí en este esquema podemos ver todos los factores que pueden determinar la presión arterial en determinado momento. ¿Sí? Y aquí quiero hacer una pequeña acotación. Me gustaría que vieran esta cosita que está aquí. Recuerden que en el esquema del sistema renina-angiotensina-aldosterona hablábamos que la angiotensina pues es una hormona que al unirse a un receptor genera básicamente vasoconstricción. Entonces vamos a ver que la angiotensina no es la única hormona que puede generar vasoconstricción. Vamos a tener que estudiar aparte un tema que se llama catecolaminas. ¿Sí? Todas las catecolaminas básicamente se pueden unir a un receptor y generar vasoconstricción. ¿Por qué es muy interesante esto? Porque bueno, nosotros secretamos catecolaminas cuando estamos nerviosos, cuando estamos enojados. La principal catecolamina es la adrenalina y es uno de los principales componentes de nuestros anestésicos. Nuestros anestésicos dentales están acompañados normalmente por catecolaminas. Algunos tienen epinefrina, algunos tienen levonorfina, algunos tienen algunos otros vasoconstrictores que vamos a ver en un apartado más adelante. Pero bueno, eso lo vamos a reservar para el manejo odontológico. Pero quiero que vean el receptor y cómo al ser estimulado, ya sea por una acción nerviosa o por una hormona, le llamamos normalmente adrenérgica, el resultado va a ser vasoconstricción. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a continuar aquí. Este esquema ya lo tienen bien definido, lo conocen muy bien. Es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este está un poquito más complejo, más completo que el que ustedes hicieron. Pero bueno, creo que a grosso modo ya lo podemos comprender. Habíamos dicho que cuando ocurre una disminución en la presión arterial, lo que es en el aparato yuxtaglomerular se libera una enzima que se llama renina. Esa renina va a interactuar con una proteína, un péptido que se llama angiotensinógeno. La renina transforma al angiotensinógeno en este elemento que se llama angiotensina 1. Recuerden que la angiotensina 1 es una molécula prácticamente inactiva. No puede generar vasoconstricción, pero cuando pasa por el lecho bronquial, aquí tenemos una enzima que se llama enzima convertidora de angiotensina, que nos convierte a la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 se une a un receptor de la arteria y va a generar vasoconstricción. Hasta ahí nos habíamos quedado nosotros. Pero vamos a ir ahorita un poquito más allá porque la angiotensina tiene otras funciones en otras zonas. Por ejemplo, cuando llega al cerebro, directamente al sistema nervioso en el hipotálamo, nos puede producir sed. La sed nos hace tomar agua y el agua nos va a aumentar el volumen. Recuerda, el agua nos hace aumentar el volumen. También la angiotensina en la glándula suprarrenal la estimula para liberar aldosterona y la aldosterona nos ayuda a reabsorber cloruro de sodio, comúnmente conocido como sal, y la sal
nos ayuda a retener agua. Es por ello que dicen que muchas personas que se hicieron hipertensas es porque comían mucha sal, pues todo el tiempo estuvieron reteniendo líquidos y esos líquidos generaron un aumento en la presión, ya sea desde los tejidos hacia las arterias o desde el adentro de las arterias hacia las paredes. Entonces, todo aquello que tenga que ver con retención de agua, con edema, con ingesta excesiva de sal, también puede elevar la presión arterial. Fumar. El fumar puede activar al sistema adrenérgico y el sistema adrenérgico, que es el sistema nervioso simpático, va a estar liberando constantemente catecolaminas. Y recuerden, las catecolaminas generan vasoconstricción. Entonces aquí en la documentación que les voy a mandar se explican perfectamente los factores que pueden llegar a alterar la presión arterial. Bueno, este esquema lo vamos a utilizar posteriormente para poder hacer un repaso de los fármacos que regulan la presión arterial, pero hasta aquí lo vamos a dejar como repaso. Y este esquema que parece telaraña, aquí se especifican, disculpen la imagen, está un poquito borrosa, pero bueno, para los fines de comprensión que se buscan, es bastante didáctica. Aquí podemos ver los mecanismos de acción de la angiotensina en otros factores que regulan la presión arterial y vemos la corteza, ¿sí? El riñón, el intestino, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, la médula adrenal, el músculo liso vascular, el corazón y todo lo que llegan a generar. Es por ello que la angiotensina es uno de los principales sitios donde nosotros vamos a tratar de regular la presión arterial, porque vean todo lo que una sobreproducción de angiotensina nos puede generar. ¿Recuerdan cuáles son los fármacos que ayudan a evitar que la angiotensina no se forme? Y recuerdan todos los fármacos que ayudan a evitar que la angiotensina ya formada se acople a las arterias o a ciertos receptores para que no haya esta función o todas estas alteraciones que nos va a presentar la angiotensina una vez liberada en la sangre. Bueno, aquí también podemos ver todos los fármacos, ¿sí? O los grupos de fármacos primordialmente que ya habíamos repasado, que son los diuréticos y dónde actúan, los inhibidores adrenérgicos y dónde actúan, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los bloqueadores del receptor, los antagonistas de aldosterona, de los receptores de aldosterona, también están por acá arriba que no se alcanza a ver. Aquí están los antagonistas del calcio. Entonces, bueno, tenemos muchos grupos de fármacos. Como la presión arterial se regula por muchos mecanismos, entonces hay fármacos que nos pueden ayudar a controlar todos estos fenómenos. Ok, hasta aquí le vamos a dejar ahorita en este video para que no se les haga muy pesado y nos vemos en el siguiente video donde vamos a continuar estudiando este fenómeno sobre las manifestaciones bucales asociadas a los fármacos que ya vimos, ¿sí? Y otras cosas de interés odontológico. Pero bueno, espero que hasta aquí les haya quedado claro, espero sus comentarios. Para reforzar esta parte, en un link dentro de Classroom o dentro de YouTube, les voy a dejar los artículos que especifican o la bibliografía que especifica de una manera más detallada estos fenómenos para que los puedan tener de consulta. Recordemos, esto es para alumnos de pregrado y solamente queremos el nivel de comprensión del tema. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente parte.